Mil perdones, muy buenas noches. Vamos a comenzar. Voy a presentar la pantalla completa. Hoy vamos a finalizar la parte del sistema de facturación virtual que se encuentra también dentro de la oficina virtual. Y vamos a comenzar con la parte de em, el tema del Ministerio de Trabajo y el tema de em, AFPs. Esperemos que vamos a alcanzar a todo. Estimo que vamos a poder avanzar por lo menos los dos primeros. Dime un segundo. Un momentito. En alguna editorial. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es entrar al servicio de impuestos nacionales. Vamos a ingresar acá. Un momentito, por favor. Esperamos un momentito. Un momento, por favor. Ay, por Dios. ¿Cómo quería perder conexión? Está. Estamos volviendo. Mil disculpas. Entonces, volvemos acá. Muy bien. Vamos a esta parte del menú principal y vamos a ir acá, a oficina virtual. En esta parte ya hemos revisado declaraciones juradas, esto del CIAT, el buzón tributario y los trámites tributarios. Lo que nos falta ver es el sistema de facturación virtual. Como ustedes sabrán, como ustedes conocerán, hay muy bien. Entonces, con respecto al tema de la facturación virtual, podemos realizar la siguiente afirmación. En, en la gestión 2015 se empezó a reglamentar o se empezó a estructurar lo que se iba a denominar el sistema de facturación virtual. La RND pertinente establecía ciertos parámetros para para el tema de la validación del tipo de facturación que podía existir. Es decir, que no todos los, no todas las facturas que se componían o que pertenecían al sistema de facturación tendrían que mantenerse vigentes a lo largo del tiempo. La idea principal del sistema de facturación virtual es la idea de que poco a poco todos los modelos que existen, es decir, digamos, la factura prevalorada, la factura física, termine, um, termine convirtiéndose o termine siendo parte, ¿cómo podríamos decirlo? Eh, Termine siendo parte de un sistema de facturación en línea o virtual. ¿Por qué? Porque los parámetros de revisión o de control como tal están mejor realizados, mejor estructurados en un sistema de facturación virtual. Bajo esta, bajo esta, bajo esta premisa, por así decirlo, lo que podemos afirmar es que el sistema de facturación virtual tiene la intención de poco a poco ir eliminando la utilización del sistema de las facturas manuales. No les quita el valor, es decir, la factura manual sigue teniendo el mismo valor que una factura electrónica, pero la intención que tiene es que exista o que todas las personas que son contribuyentes se conviertan
o utilicen cualquiera de los otros tipos de facturación. Bajo este parámetro tenemos esta modalidad. Impuestos Nacionales valida las siguientes modalidades de facturación virtual. Uno, la facturación manual, que es la que conocemos, la que hemos manejado por años. Dos, las facturas prevaloradas, que son aquellas que no requieren o que no cuentan con la identificación del contribuyente como tal, es decir, las facturas que corresponden a tarjetas de crédito por parte de las empresas de telecomunicaciones. Y también se tiene, también se tiene, ¿cómo les explicar? También se puede ver ese tipo de facturas prevaloradas en eventos de tipo índole cultural, es decir, para conciertos, para entradas de cine, tal vez, las antiguas, ¿no? No me refiero a las nuevas, o algún otro tipo de eventos. Y de acuerdo a cómo requiera el cliente, por ejemplo, como requiera el contribuyente, como por ejemplo, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz emite facturas tanto del sistema de facturación electrónica, cuando se emite facturas para el tema de la recarga del Puma Catari de la tarjeta, pero también tiene facturas prevaloradas cuando se realiza la recarga en los buses. Si ustedes cuentan con una tarjeta ya sea del Puma o la del teleférico, se habrán percatado o serán conscientes de que ambas emiten un tipo de factura con código QR, todo completo. Pero cuando nosotros hacemos la recarga dentro del bus, se usa el tipo de facturación prevalorada, porque ya vienen unos talonarios preestablecidos con los importes que se quiere realizar la recarga. Luego tenemos un tipo de facturación virtual o en línea que maneja electrónica, que se maneja en función de la base o un sistema ya ejecutado en la nube. Respecto a el tema de la facturación eh, no, electrónica, eh, computarizada, eh, se maneja en un software, es decir, la diferencia que radica entre la facturación virtual y la computarizada es que la virtual no necesariamente cuenta con un servidor físico. La electrónica tiene un tipo de servidor virtual que maneja otros parámetros más de control, mientras que la computarizada simple y llanamente tiene los elementos de control como el código de control y el código QR y además de su número de autorización. Sin embargo, no contempla o no tiene el tema de otro tipo de controles y por lo tanto no se pone E en la parte de electrónica para la identificación. Ahora, tenemos finalmente dos tipos más de facturación. Una que es por ciclos, que es un tipo de facturación muy especial que la maneja el Impuestos Nacionales para aquellos contribuyentes que de manera periódica realizan la emisión de facturas a un determinado grupo de proveedor, a un determinado grupo de clientes de manera mensual. Entonces, se mandan los datos a Impuestos Nacionales e Impuestos Nacionales es el que se encarga de emitir la factura. Es como delegar esa obligación, esa es la facturación por ciclos. Pocas veces he visto que se realice este tipo de facturación, sí existe, sí se aplica, no es una cuestión meramente lineal, si quieren, o meramente nominativa, sino que existe en la vida real. No hizo muchos casos, he visto un caso en particular y nada más de facturación por ciclos de un tipo de entidad que realizaba facturación a sus clientes en función de sus contratos cada mes y no había mayor variación. El problema con ellos era que en el caso de las facturas que se emitían por este método, en caso de ser de solicitarse por parte del cliente que se anule la factura, el proceso de anulación tardaba de 6 a un año, 6 meses a 12 meses. Entonces, con toda la pandemia, estimo que ahora es más. Espero que no, la verdad espero que no, porque esperar
básicamente un periodo fiscal para dar de baja o anular unas facturas no parece lo más conveniente. Y finalmente tenemos el sistema de facturación virtual por oficina virtual, que es esta. ¿Ya? Vamos a ver primero todos los acapites que manejamos dentro del sistema de facturación virtual. Lo primero que tenemos es la dosificación de facturas. Primero tenemos que entender qué es una dosificación. Bueno, la dosificación es mm, es el procedimiento tributario administrativo mediante el cual nosotros validamos la legalidad de las facturas. Es decir, no cualquiera puede emitir una factura, así como no cualquiera puede realizar la solicitud de la emisión de un talonario de facturas, ¿sí? No todas las imprentas están autorizadas para realizar facturas. Antes de poder realizar las facturas como tal, deben tener un tipo de autorización. Y tampoco no cualquier persona puede realizar o solicitar esa dosificación, ¿sí? Bajo esta situación, la dosificación es la validación legal o la otorgación de valor legal, eh, convirtiendo el talonario de facturas, que es un documento, en convirtiendo la factura de un simple documento corriente, fiscal, digámoslo así, a un título a valor, ¿sí? Con la dosificación, lo que se emite, o el import, o no la numeración, sino el, el código o la autorización que se tiene es precisamente el número de autorización. Eso es el valor o el resultado de ese proceso. Vamos acá a dosificación de facturas. Acá, como verán, no tengo trámites. Y en mi caso particular, yo nunca he realizado dosificaciones porque yo no emito facturas de ese tipo, ¿sí? Vamos a ver acá. Vamos acá a crear nuevo trámite. Y aquí tenemos el registro de dosificación. Vamos a ver que acá hay un número de trámite. Vamos a crearlo. No, aquí nos tienen que igual configurar su Google cuando ingresen por primera vez, siempre les va a bloquear la pantalla de emergente, ¿sí? Pónganle solamente desde página de impuestos para que no generen páginas emergentes de otros sitios web no confiables. Ahora, por ejemplo, acá, en el sistema de facturación virtual para el tema del registro de la dosificación, se emite con un número de orden. En la parte de arriba o en la primera parte, como verán, están los datos del contribuyente. Luego verán que tenemos la solicitud propiamente dicha en la segunda parte. Acá nos da las dos opciones para emitir el documento fiscal, una como factura y otra como notas de débito crédito. Como verán, ahí hay una aclaración. Dice, la nota de débito crédito no es una factura, sino es un documento de ajuste utilizado cuando existe devolución o rescisión de un bien o de un servicio. Aquí lo que no aclara no es en qué fecha, o mejor dicho, en qué periodo, porque podríamos asimilar que este documento de ajuste se realiza cada vez que hay una devolución de un bien, pero no es así, como hemos visto en el desarrollo del formulario 200, en la parte de importe por rescisiones o devoluciones en el periodo, va a depender de que esto corresponda a un periodo fiscal ya declarado. Porque como bien hemos dicho, el tema de la naturaleza de la nota de débito y crédito como documento fiscal se remite o está sujeta, si quieren, a que la devolución no se realice en el periodo fiscal a declarar, donde se puede todavía realizar el ajuste de la cuenta, sino en un periodo posterior cuando ya se ha declarado ya o bien se ha pagado el débito fiscal correspondiente por ese trabajo, por ese bien vendido, o cuando nosotros nos hemos ya beneficiado del crédito fiscal, ¿sí?
Ahora, también acá nos da la siguiente opción de respecto de las actividades económicas. Nos dice que escojamos o bien ambos o uno independiente. Acá nos dice lo siguiente, ¿no? La actividad económica, esas son las actividades económicas que tiene registrada y están activas en su NIT. Debe seleccionar la actividad para la cual requiere solicitar la dosificación. Aunque en esta parte habla de ambos, el detalle es el siguiente. Como hemos visto en la gestión 2020, se hizo un reinicio, si quiere, del tipo de facturación, por así decirlo. Al reiniciarse, lo que sucedió es que estas facturas, si bien se van a emitir por, entre comillas, ambas actividades, en realidad lo que va a hacer con esta facturación es que cada tipo de actividad tenga, tenga, tenga específicamente para cada tipo de actividad un número, digamos, ¿sí? Acá como verán, yo tengo dos actividades dadas de alta. Uno es la actividad de contabilidad, tenedoría de libros y auditoría, asesoramiento en materia de impuestos, y el segundo es enseñanza superior, ¿sí? Ahora, tenemos el siguiente capítulo, que es casa matriz o sucursal. En acá, si yo tuviera más de un punto registrado de mi realización de mis actividades, tendría que aparecer una lista como en acá. Pero en este caso no, solo aparece esto. Como verán acá, nos dice sucursal. En acá se hace hincapié o se registra las sucursales registradas y activas en su NIT. Debe seleccionar la sucursal para la que quiere solicitar la dosificación. Verán que no todas las autorizaciones están validadas para todos los centros, sino que están validadas, pueden ser validadas independientemente para cada unidad de servicio, pero también puede ser para todas las unidades de servicio, como dice acá. Ahora, nos dice nota. Para las modalidades de facturación manual, prevalorada y computarizada, recuerde que se selecciona la actividad principal y la opción ambos, dosificará para ambas actividades económicas mismas que deberán ser impresas en la factura. Luego tenemos la modalidad de facturación, y acá nos dice, ¿no? Computarizada, manual o prevalorada. Estos tres tipos de facturación contemplan la dosificación como tal. No solamente se hace la dosificación para las facturas que se imprimen, sino también para las facturas que van a ser emitidas directamente por el contribuyente, impresas desde un sistema computarizado. Acá nos dice, ¿no? Selecciona la modalidad de la facturación. Manual debe realizar su impresión en una imprenta. La prevalorada debe consignar el monto de cada factura y el precio. Computarizada, la impresión se realizará a través de un sistema computarizado previamente registrado, ¿sí? Acá nos dice lo siguiente también. Para proveedores y o comitentes, de acuerdo al artículo 5 de la RNR 101714 del 22 de junio de 2017, si se realizan actividades comerciales mediante accionistas y consignatarios bajo la modalidad diferente de prevalorada, deberá justificarse la misma ingresando la opción justificación de comisionistas, ¿sí? Es decir, que con respecto a comitentes, eh, que tienen comisionistas y consignatarios que trabajen bajo una modalidad que no sea la prevalorada, es decir, que no tengamos talonarios de factura con importes ya realizados, puestos, debe existir una justificación, ¿sí? Eh, ¿Por qué esa condicionante? Bueno, recordemos que hasta antes del 2015, la actividad de comisionista, es decir, trabajar en una especie de consignación o consignatario de bienes, eh, era normal, por así decirlo, y al mismo tiempo no estaba regida por el sistema de impuestos nacionales, sino que impuestos nacionales
manejaba o tenía estos como un tipo de, no trabajador informal, pero sí como parte de una actividad informal. Sin embargo, en el 2015 se determinó que ciertas actividades como las comisionistas deberían acogerse o ser parte del régimen general por el hecho de que su actividad era un servicio. Si es un servicio, entonces, si es un servicio propiamente dicho, por así decirlo, entonces tiene la obligación de emitir facturas. Entonces ahí es cuando se cambió la figura del comisionista, porque antes de eso, si bien existía cierta formalidad en sus actividades, y la emisión de la factura no era realizada. Ahora, hay que tener claro en qué sentido va la emisión de la factura del comisionista. No va directamente hacia el cliente, sino que sus facturas deberían estar limitadas o otorgadas a la persona que, o a la entidad jurídica que le paga las comisiones. Esa es la idea, ¿no? Luego aquí tenemos la cantidad de facturas que se puede pedir. Aquí nos dice, ¿no? Ingrese un número de facturas múltiplo de 50 en caso de haber elegido manuales o prevaloradas. En facturación computarizada se despliega automáticamente el tiempo autorizado. ¿Por qué nos pide cantidad de facturas? Bueno, porque necesitamos saber cuántos, en el término de facturas, de qué factura va a corresponder. Y nos dice que debe ser en múltiplos de 50, es decir, que va a ser 50, 100, 150, 200. Recordemos que las facturas prevaloradas, mejor dicho, las facturas manuales, tienen ya un tiempo o una fecha límite de emisión como tal, ¿sí? Y es ciertamente corto en el sentido de que antes un talonario de factura podía servirnos por un periodo fiscal, pero ahora ya no. El talonario de factura se cambia cada 6 meses, es decir, se actualiza porque su fecha límite de emisión cierra en ese periodo. ¿Hasta acá estamos claros? ¿O hay alguna consulta? ¿Alguna duda tal vez? Muy bien, vamos a cerrar. Acá se pone el número, aquí se pone el tipo de cantidad, si es normal o es extraordinaria. ¿Por qué en normal o extraordinaria? Porque se da un límite de facturas, o sea, nosotros estamos poniendo un límite inicial y se supone que esas facturas nos tienen que alcanzar hasta la fecha que vamos a concluir. Si no, la idea es que si nosotros solicitamos la notificación de ¿qué les digo? 100 facturas o 50 facturas, las mismas se usan en el tiempo establecido. En caso de solicitar 2 o 3 veces dentro de un mismo periodo de emisión, entonces se le llama cantidad extraordinaria. Luego se le pone validar la solicitud. Si hubiera algún error, aquí debe generarse los errores. Como verán acá me dice, las facturas deben ser un múltiplo de 50. No es llenado y por eso me sale esto. Una vez que concluyamos, ponemos finalizar paso, se va a crear un número de orden y se va a emitir un documento. Ese documento es muy importante porque con ese van a ir a la imprenta autorizada a realizar la elaboración de ese talonario. Vamos a poner acá, un momentito. Déjeme ver si está por aquí. Modificación, no, creo que está acá. Deme un segundo. Muy bien, dosificación. Va a emitir lo siguiente. Primero, el reporte. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a poner acá. Y aquí la solicitud.
Primero va a salir, una vez que pongan finalizar paso, la creación del número de orden, los datos que van a salir y los detalles de la dosificación. En este caso, por ejemplo, he puesto que la cantidad va a ser normal, 50 facturas, y esta es la cantidad, no es prevalorada. Luego va, una vez que pongan finalizar paso, va a emitirse este documento. Este documento es el importante porque tiene el número de trámite, la solicitud de dosificación, el nombre, el NID, y aquí nos dice el tipo de documento fiscal que se está solicitando, el tipo de actividad que se está realizando, la sucursal y el tipo de facturación, si existe punto móvil o no. Eso lo vamos a explicar en un momentito. Las características especiales si existieran y el tipo de dosificación por cantidad, y aquí se pone la cantidad. Este documento es el que tiene que ir o tienen que llevar a la imprenta autorizada para su impresión. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna duda tal vez? Vamos a seguir. Un momentito. Vamos a esta parte. En este caso vamos a cancelar el trámite. Dígame. No sé si entiende muy bien cómo puedo verificar respecto a cuando tengo una actividad y después registro otra subactividad con el mismo número de niños. Sí. ¿Me sirve igual esta manera que estoy dosificando o tengo que usar otras actividades? Si usted ya ha sacado previamente el talonario con una sola actividad, tiene que volver a dosificar, porque en la factura manual que salga tiene que ser para ambas actividades. En el caso de la oficina virtual, en el tema de la facturación, cuando se ha dado el cambio del código de las actividades, de manera automática, impuestos, por lo menos en el caso de los que emitían facturas por oficina virtual, les ha dado dos inicios de código, es decir, dos números de autorización. Uno que correspondía a la primera actividad y el segundo a la otra actividad, iniciándose de nuevo el conteo. Lo que sí vale la pena aclarar es que en todos los casos, cuando se ha hecho la actualización, vamos a ver en esta parte, por ejemplo, vamos a entrar de otra persona. Vamos acá. Vamos acá, vamos a ingresar. Oficina virtual, sistema de facturación virtual. Perdón. El NIT 24. Vamos a poner acá muy bien. Muy bien. Me salió. Tenía que haber salido un loguito, un link de actualización. Vamos a intentarlo otra vez con el mío para que lo pueda ver. Vamos acá. B2. Acá, ¿ve? Acá nos avisa o nos da este comunicado. Nos dice, señor contribuyente, de acuerdo a la resolución normativa de directorio 10-2023 del 26 de agosto de 2020, es decir, del año pasado, el Servicio de Impuestos Nacionales ha realizado la homologación de actividades económicas de Bolivia, CAEP. El CAEP es un tipo de código que no solamente lo utiliza ahorita impuestos, sino también lo utiliza el sistema financiero. Este código en particular es muy importante porque determina a qué corresponde una actividad, le da una valoración numérica al tipo de actividad que uno tiene, ¿sí? Entonces, este CAEP era de manera diferente manejada, si quiere, o tenía otra composición, agrupación, hasta antes de esta fecha. Por eso es que a la fecha, cuando se hace esta actualización, se establece lo siguiente.
En ese sentido, para el inicio del nuevo ciclo, habla de un nuevo ciclo, a partir del 1 de septiembre de 2020, se debe realizar la personalización de la factura a través del procedimiento establecido y el envío al SIM por la actividad económica con el código CAEP. Señor contribuyente, antes de realizar el proceso de personalización, deberá realizar la limpieza del caché de su computadora. Muchas gracias por su colaboración. Esto significa que se ha actualizado y que sea reiniciado, si quiere, para todos los contribuyentes, tanto de los que hacían facturación manual como mi persona que hacía por oficina virtual, el número de la numeración la numeración cronológica establecida. Yo ya iba por la factura, póngale 23, que era para ambas actividades, pero el 1 de septiembre se dio un reinicio. Se tuvo que si quiere, en mi caso de la oficina virtual, se generó dos números de autorización, uno para la primera actividad y otro para la segunda actividad. En el caso de las facturas manuales, no se hizo la discriminación de ambas actividades, sino que sí o sí tenían que, sino que ambas tienen el derecho, no, no sería la palabra correcta el derecho, sino que ambas actividades van a estar en el mismo talonario. Es decir, si tenían facturas prevaloradas vigentes hasta enero 2021, digamos, ¿no? O que entraron en vigencia, digamos, desde agosto hasta febrero de este año, eh, las mismas se mantenían, eran vigentes. Pero al momento de hacer la dosificación, digamos que terminaba en la factura 530, digamos, y tenía que empezar 531. Cuando salió esta emisión, volvió a salir la factura número uno de las personas naturales y de las personas, de las facturas manuales, así como de las facturas por oficina virtual. En el caso de las facturas manuales, simplemente se reinició el ciclo y se tomó o se empezó desde uno las facturas en los talonarios, en los nuevos talonarios, mientras que en el caso de la oficina virtual, el número de autorización fue creado para cada actividad, ¿sí? Entonces, si usted emite, si dosifica para ambas actividades, no hay problema, puede dosificar para ambas, en el caso de manual computarizada y prevalorada. En cambio, en el tema de la facturación por oficina virtual, por experiencia le digo, le han dado dos números de autorización diferentes, una para, en mi caso, para mi actividad principal y otra para mi actividad secundaria. Pero eso en el caso de las facturas que se han emitido por oficina virtual, no en el caso de las otras facturas. ¿Estaría con eso clara su duda? Claro, entonces al momento de emitir facturas, usted la servicio, usted tiene que uh-huh. ¿Qué factura corresponde al número de autorizaciones? ¿No? En realidad, en el caso de la oficina virtual, le va a dar a escoger entre las dos actividades y automáticamente va a poner el número de autorización correspondiente a esa actividad, en el caso de la oficina virtual. En el caso de las otras modalidades de facturación, lo único que ha pasado es que se ha reiniciado el conteo. Es decir, si digamos estamos en la factura 530, ya no se ha emitido la factura 531, sino se ha vuelto a emitir la factura número 1 a eso. No se preocupe, usted, gracias por la pregunta. Eso es con respecto a la dosificación. Ahora vamos al tema de autorización de dosificaciones. Perdón, vamos a volver a ingresar. Muy bien. Vamos acá. Acá nos dice el sistema de facturación virtual, autorizaciones. En aquí, nosotros en el primer acápite podemos realizar la dosificación por talonario. Y en acá estamos solicitando realizar dosificaciones. Por ejemplo, en mi caso, tengo estas dos.
Una, autorización de facturación por terceros y conjunta. Y la segunda, autorización de impresión en el exterior o masiva. En el caso de la facturación por terceros y conjunta, si ustedes han realizado alguna vez pagos en el banco de colegios, de funera- eh, de, de algún tipo de entidad o de empresa que ha delegado su facturación a un banco o a un tipo de empresa de servicio como lo que es Pagosnet, que se hizo bastante popular durante la cuarentena, pues realizaba la facturación y permitía el pago de facturas tanto de luz, agua, telefonía y otros servicios, ¿sí? Tanto de colegios u otro tipo, como Yambal, Ésica, pagos de productos a empresas, y ellos emitían la factura, pero no a nombre propio. Es decir, digamos, Banco Mercantil Santa Cruz, Banco Nacional de Bolivia, Pagosnet, que les decía, no emiten la factura por el pago de productos de Jambal, digamos, a nombre de sí mismos, sino a nombre de Jambal. A eso se llama este tipo de solicitud, a una solicitud de la facturación que se va a emitir, pero a nombre de terceros. Es decir, digamos, yo como persona jurídica, jurídica, ya sea unipersonal, SRL o SA, determino o solicito que como actividad, ya sea secundaria, terciaria, la de emisión o la de servicios relacionados, si quieren. Es decir, que yo no directamente estoy ofreciendo un servicio, pero sí estoy cobrando por la ejecución de un servicio de un tercero, ¿sí? Bajo esta estructura existe esta figura. Respecto a la autorización de impresión en el exterior o masiva, es un tipo de facturación especial que se realiza para, mm, para tipos de factura especiales. Sí, ¿a qué me voy con esto? No todas las facturas tienen únicamente unos tipos específicos de parámetros, por así decirlo, sino que tienen también otro tipo adicional de parámetros, ¿sí? Bajo esa lógica es que se emite esas facturas, ¿sí? Ahora, por ejemplo, acá hay una explicación. La primera nos dice, ¿no? La selección de la factura de facturación por terceros es cuando se autoriza a una institución, banco, cooperativa, empresa u otro, que facture por usted. Y la segunda, la selección de facturación en conjunta, es cuando se autoriza a una institución a facturar las ventas de usted en forma conjunta a las ventas realizadas por esta. Como por ejemplo, digamos, Farmacias Chávez. Es muy popular y tiene bastantes sucursales en Santa Cruz, eh, pero acá en La Paz, digamos que no es tanto. Y podría compartir su facturación, es decir, poder compartir instalaciones y facturación con el Hipermaxi, por ejemplo. A eso se refiere con conjunta, ¿sí? Que nosotros estamos autorizando a que otra entidad realice la emisión de nuestros ítems o nuestra facturación por ventas dentro de su misma factura, ¿sí? Ahora vamos acá. Acá debería verse esta parte. No. Bueno, no hay una explicación como tal en acá, pero en la de la facturación en la impresión en el exterior o masiva es cuando de manera especial se genera facturas de manera o en una cantidad superior y con características particulares especiales por fuera de las particulares para el control de las mismas, ¿sí? En este caso yo no voy a finalizar el paso, pero una vez que finalicen el paso les va a salir eh, una, una lista de controles o de, o de datos que tienen que llenar, de qué número de factura, qué factura o qué cantidad de facturas se van a emitir, a quiénes van a ser los otros encargados, así, en datos generales, ¿sí? En este caso, van a poner verificar, finalizar paso y se puede proceder a imprimir y va a salir
un tipo de notificación, vamos a cerrar esto, vamos a eliminar, similar a la dosificación, que es de esta manera, que es con la que se va a realizar esa, ese procedimiento. Vamos al siguiente capítulo. Cancelación de dosificación. Si nosotros hemos realizado una autorización, hemos solicitado por error, por así decirlo, una autorización, se debe cancelar y para eso esta. ¿Por qué no he hecho el realizar el trámite y luego cancelarlo? Porque si hago eso de manera particular o esporádica, puede ser, levantarse ciertas suspicacias. Es decir, Impuestos Nacionales obviamente vigila todos estos procedimientos. Por lo tanto, las actividades o ejecuciones raras que se pueden realizar son consideradas como eventos o ciclos que dan pie a una fiscalización. En mi caso, en cualquiera de ustedes van a evitar bajo cualquier circunstancia realizar la misma o tener ese tipo de circunstancias o problemas. Ahora, aquí tenemos esto, ¿no? Que es acá poner el número de trámite o del número de dosificación que se ha emitido y con eso se cancelaría la dosificación. Emitiendo un documento con similares características a este, ¿sí? Va a tener similares características, solo que en vez de decir dosificación va a ser anulación de dosificación o inactivación de dosificación, que es la palabra que utilizan cuando se anula una factura en el tema de oficina virtual. Una vez que llenen el número de trámite, ponen finalizar paso y les va a salir el documento a imprimir. Vamos a cerrar esto. Vamos a esta parte y vamos aquí. Registro de punto venta móvil. Como su nombre indica, es el registro de una venta dentro, o mejor dicho, en un transporte o que no se realiza en una oficina como tal. Lo interesante o lo particular de este tipo de facturación es que la misma está relacionada, si quieren, o está ligada a la racionalización de que no siempre se va a emitir la factura en el domicilio fiscal, es decir, dentro de un sitio fijo. Hasta antes de la pandemia, eran pocas las autorizaciones que se solicitaban para venta de móvil. De hecho, la más reconocida o popular, por así decirlo, correspondería al tema de la facturación de luz. No sé si todos, pero una parte, por lo menos de las personas que realizan los pagos por electricidad, reciben la factura al momento de la lectura. Es decir, digamos que hoy viene la persona que hace la lectura, eh, hace la lectura, tiene su aparatito, llena los datos, los completa, los actualiza y nos remite la factura en ese instante. Esas personas en particular va a ser el que va a generar o el que va a emitirnos la factura. Si se dan cuenta y si han revisado su factura de luz, en la misma no nos da o no nos dice que está emitida o nos da la dirección de la persona que está emitiendo la factura, sino de la casa matriz de la empresa de electricidad o de la empresa de agua, por ejemplo. Pero en el caso de la electricidad nos va a dar la casa matriz, aunque la persona que nos emitió la factura no la está emitiendo desde la casa matriz, sino desde su mismo equipo. ¿Sí? Con la pandemia, eh, no sé si todos habrán visto en sus zonas, pero por lo menos en mi zona llegó lo que era empresa Delicia, creo que panificadora, no me acuerdo el nombre, pero creo que era de Gustosi, y el tema de Pollo Sofía,
que remitían vehículos con, con carga, por así decirlo, a cada lugar y hacían ventas y emitían facturas en el lugar de la venta. Entonces, ellos solicitaban este tipo de autorización. Acá, como verán, nos da los datos o nos remite a los datos que debemos llenar. Ahora, vamos a esta parte y nos dice, ¿para qué actividad económica requiere la emisión de puntos móviles? Y teneduría de libros o enseñanza superior. Nos emite igual la sucursal. Generalmente cuando es por cuenta de un punto de venta móvil, se pone la sucursal o casa matriz eh, o la principal del departamento. Acá voy con esto. Por ejemplo, Delicia o Sofía tiene su casa matriz, en el caso de Sofía en Santa Cruz y en el caso de Delicia, si no me equivoco, en Cochabamba. Entonces, no se va a emitir la factura con eh, la casa o la dirección de esa unidad económica, sino con la unidad económica central en el departamento, si quieren, o en la unidad departamental. No en la municipal, sino en la departamental. ¿Sí? En esos casos sí se va a escoger, pero en los otros casos se genera o se asume que va a ser el de la casa matriz. Y aquí vienen los datos del vendedor, es decir, quién va a ser el que va a emitir la factura, que en el caso el tema de luz, no es que sea un vendedor, pero propiamente dicho, pero se lo registra o se lo parametriza de esa manera. El carnet del mismo y las acciones que va a realizar. Acá se agrega. Y en el caso de que no sea, no simplemente se remita a que el vendedor realice eso, sino que tenga un vehículo, como en el caso de Pollo Sofía, como decía la Alicia, y el caso de la panificadora, no recuerdo bien el nombre, pero sé que es parte del grupo Gustosi, van a poner el tipo de vehículo, la marca y la placa. Entonces, de esta manera se genera la autorización para realizar una venta en un punto móvil con factura, ¿sí? Sin que ésta esté remitida o realizada en las oficinas o en el espacio establecido como domicilio fiscal en las diferentes casas matriz y sucursales. ¿Estaríamos claros con esta idea? ¿O tienen alguna consulta tal vez? ¿Alguna duda tal vez? Ya. Esto es con respecto a la autorización de puntos móviles. Vamos a poner salir y vamos a esta parte. Justificación de dosificación manual. Con respecto a la dosificación, como les decía, la idea de la creación de toda esta regulación de, de facturación era que todos los contribuyentes, o por lo menos la mayor parte de los mismos, pasaran de ser contribuyentes que emitían facturas físicas a facturas virtuales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en mi caso, cuando yo fui el 2016 a hacer la apertura de mi NIT, em, me preguntaron, no es que no, si yo iba a emitir algún tipo de factura manual, pero que me convenía hacer el sistema de facturación virtual porque eventualmente las facturas manuales te iban a desaparecer y adicionalmente porque la vigencia de las mismas del talonario no era muy amplio, solo 6 meses. Y para una persona que realiza actividades y no actividades no tan eh, intensas y facturan solamente una o dos facturas al mes, hasta cuatro máximo, eh, el talonario iba a ser
un gasto insulso. ¿Por qué? Porque el talonario solo iba a servir por 6 meses. Esa es la vigencia y el plazo que tiene un talonario. Y el talonario, claro, tiene un costo. No es muy alto, pero es un costo que va a ser utilizado mínimamente, tiene que ser una cantidad de 50 unidades, mínimamente. Entonces, serían 50 unidades para emitir en el plazo de 6 meses, a lo sumo 24 facturas. Es decir, la mitad del talonario iba a estar vacío, lo cual no solo generaba un gasto, sino también generaba la anulación o la inactivación de las facturas en el libro de compras y de ventas, generando una lista de facturas inutilizadas y generando un proceso adicional por esas facturas. Entonces, bajo esa conceptualización es que cuando ustedes van a abrir, si es que lo realizan, les van a sugerir que la hagan como factura el computarizada o oficina virtual, a no ser que ustedes insistan y remitan a la factura manual, que tampoco está prohibido, pero tiene que ser autorizado. Para las personas como yo, que ya hemos realizado la emisión de las facturas de manera virtual, por oficina virtual, el querer retroceder o dar un paso al costado y realizar el tema de, como les digo, pasar o realizar el traspaso hacia la facturación manual, no corresponde. Entonces yo tengo que justificarme. ¿Por qué quiero pasar a la facturación manual? Y aquí me dice, ¿no? ¿Cómo lo tengo que justificar? Debe describir de manera concreta el motivo o las razones por las que realizará dosificaciones en la modalidad de facturación manual. Antes de realizar el registro, tenga preparados sus argumentos, porque solo tendrá una sola oportunidad de registro. Entonces aquí tenemos que preparar el por qué. El por qué necesitamos una facturación manual. Puede existir varias razones. Por ejemplo, yo antes trabajaba en un complejo turístico, en un hotel, em, que si bien tenía sus oficinas administrativas en La Paz, el hotel como tal era una especie de resort y que se encontraba a orillas del lago Titicaca, pero no en Copacabana, sino en una población anterior a Copacabana. Y la idea de esto era que las personas que iban allá necesitaban la factura. No necesariamente requerían todos la factura, pero por las características del área, la cobertura de Internet, si bien existe, no es que no, ciertamente a veces sufre de cierta inestabilidad, cosa que no es responsabilidad de nadie. Y adicionalmente, las personas que realizan la actividad de la facturación como tal son personas del lugar. La intención de ese hotel, de esa actividad económica, era no solamente generar turismo en esa área, que tampoco es un área muy em, solicitada, por así decirlo, pero que emplear a personas del lugar. Como comprenderán, las personas que trabajan dentro de esa institución no son personas con cierta formación, debido a que por las características del lugar es un pueblito, y lo más conveniente es que obviamente que el regente sea del mismo pueblo. No tenían esa formación porque todos los que se formaban se venían a la ciudad. Entonces, la persona que hacía la facturación era una persona de mediana edad que tenía un uso, sí tenía un uso de Internet, por supuesto, de WhatsApp y demás, pero no tenían uso adecuado y propio para realizar la facturación por oficina virtual. No digamos una computarizada, porque en caso de que bajara la corriente, de que se perdiera el Internet, la persona no iba a estar en la suficiente capacidad para poder realizar eso de manera apropiada, porque puede haber cometido cualquier tipo de error. Por lo tanto, se solicita que sea manual la facturación, bajo todos esos parámetros, ¿no? Aspectos tecnológicos, aspectos territoriales e incluso el mismo aspecto de personal. Es decir, por esas razones, esa institución no podía traspasar o no tenía que solicitar sí o sí una facturación manual. En mi caso, yo no tendría por qué solicitar eso, porque yo no tengo un desconocimiento del manejo de la plataforma,
qué es el tipo de facturación que estoy manejando y tampoco voy a ir a un lugar donde no tenga cobertura. Podría darse el caso, pero es poco probable y por lo tanto no tener una justificación válida para realizar la misma. Entonces yo no puedo ponerlo. Pero cualquier otro contribuyente que tenga las razones de fuerza mayor podría realizar, ¿sí? Pueden solicitar esto justificando de manera propia el por qué. ¿Alguna consulta tal vez hasta aquí? ¿Alguna consulta tal vez? Muy bien. Aún imagino que no tienen consulta. Vamos a salir porque yo no necesito hacer esa justificación, pero es así como se tiene que ir. Y luego está la justificación para comisionistas. De la misma manera, la parte de arriba está en los detalles y aquí me da el tipo de facturación que puedo cambiar. A los comisionistas, por defecto, les impusieron o no les impusieron, sino de la misma manera que me sugirieron o me indicaron a mí, los parametrizaron o los llevaron al sistema de oficina virtual. ¿Por qué? Porque los comisionistas, en teoría, no estoy tan segura que en la práctica sea así, pero en la teoría sí, realizan facturación a lo sumo 2 veces al mes. ¿Por qué? Porque se asume que el comisionista, al trabajar por comisiones, trabaja por tiempos o por quincenas, dándole el pago del mismo de cierto periodo a cierto periodo. Es decir, digamos, cada quincena voy a pagarte una comisión por las ventas que se han realizado y tú me tienes que emitir mi factura por la comisión que te estoy pagando. Eh, por lo tanto, bajo ese parámetro, bajo ese enfoque para impuestos nacionales, el comisionista no va a emitir factura por fuera de ese periodo. Es decir, va a emitir factura entre, ¿cómo podríamos decirlo? Va a emitir la factura entre 2 a 3 facturas para su comisión, comitente. Bajo ese parámetro es que los han mandado a ese tipo de facturación. Sin embargo, eso no significa que el comisionista no pueda solicitar un cambio de modalidad. Y estas son las dos modalidades que le permite. Uno es la computarizada y otro es la manual. Y obviamente, de la misma forma, tiene que haber una justificación de por qué. Aquí le dicen, no lo mismo, describir de manera concreta el motivo y las razones por las que se realizará el cambio de modalidad de facturación. Tomar nota que podrá realizar el cambio para la modalidad de manual, computarizada y ciclos, registrando una justificación para que lo requiera. Ya hemos hablado que la de ciclos es un tipo de facturación bastante peculiar, por así decirlo, donde la entidad lo que realiza es una emisión de datos para facturar. Mm, pero el procedimiento en sí mismo no lo va a realizar la entidad, sino impuestos nacionales. Entonces, acá se hace ese tipo de cambio para los comisionistas. ¿Alguna consulta hasta aquí? Vamos a poner salir. Vamos a esta parte. Esta es toda la parte de dosificaciones. El siguiente punto es sistema de facturación computarizada. ¿Ya? Esto es por pasos. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? El registro de la facturación computarizada. Antes de poder realizar todo el proceso de facturación, se debe
generar un registro de la facturación a ser realizada. Acá, por ejemplo, tenemos esto, que es el número de orden, los datos del contribuyente, y acá se hace la adición del sistema. Se tiene que poner el nombre del sistema, quién lo ha fabricado y el estado. En este caso, digamos, si ponemos, digamos, el SAP, fabricante, no sé, SAP, digamos, la versión se va a poner, qué fecha se está registrando y la fecha de la certificación. Se pone validar o finalizar paso y el sistema de impuestos nacionales, o mejor dicho, impuestos nacionales como tal, va a validar si este tipo de sistema es apropiado para la emisión de las facturas. En caso de que así sea, se valida el registro y se pone o se emite bajo ese parámetro o ese sistema. ¿Sí? ¿Qué pasa si no lo registramos? Acá. Un momentito, creo que hay. Acá vamos a ver. Vamos a cerrar esto. Cuando una vez que se crea esta activación del sistema, lo siguiente que se hace es la certificación del código de control. Primero se tiene que registrar el sistema contable, mejor dicho, el sistema de facturación, porque puede ser que el sistema contable sea uno y el sistema de facturación sea otro. Hay diferentes sistemas, hay sistemas que son integrados, es decir, que no simplemente contemplan el tema de el tema contable, sino también maneja el tema de, ¿cómo podríamos explicarlo? El tema del ciclo de compras, ventas, impuestos, facturación, todo lo unen en un solo sistema. Pero otros sistemas no. Entonces acá nos dice que tenemos que sacar el código o código de control. Acá se va a seleccionar el sistema. En este caso no hay nada, como verán. No tengo ningún tipo de sistema de facturación computarizado. Y es por eso que no me sale ningún tipo de opción. Pero aquí debería venir el nombre del sistema y aquí el estado actual del sistema y luego generar y verificar los códigos. ¿Sí? Es decir, que se va a ligar de una forma u otra el sistema de computarizado para generar de manera automática esos códigos de control. En este caso, por ejemplo, no me permite hacer ningún tipo de ejecución de ese trámite porque yo no tengo registrado ningún sistema. Por eso les decía, primero tienen que registrar el sistema y luego recién se puede crear la certificación del sistema. Vamos acá. Vamos a esta parte, volvamos a la principal. Y luego tenemos la asignación de sistemas. Una vez que ya hemos dado de alta y hemos certificado el sistema que vamos a utilizar para el tema de facturación, tenemos que llenar esto, que es las asignaciones del sistema de facturación a cada sucursal que tengamos registrada. Como verán, tengo mis dos actividades. Acá tendría mis diferentes sucursales, si es que hubieran. Y aquí tendría que remitir el nombre del sistema de facturación y el tipo de emisor. Hay un tipo de emisor que es punto de venta, cuando solo se va a tener un solo emisor o solamente una máquina que va a realizar la emisión de la factura. Si alguna vez ustedes han ido al colegio de auditores, por ejemplo, no hay un solo punto de venta, si se dan cuenta. Hay dos cajas y en temporada alta puede haber aún más cajas. Si se está haciendo con el trabajo de sistema de computarizada, se puede emitir o dar la alta para un tipo de emisor de factura en red. Si solamente se va a tener una caja, va a ser punto de venta. Y acá se tiene que describir el equipo, la serie y el punto de venta, si va a ser fijo o móvil. Como hemos visto, antes de poder poner móvil, tenemos que haber ya solicitado o haber registrado a la persona que va a realizar la atención en el punto móvil. ¿Sí? Un momentito, voy a cargar
Un momentito, por favor. Muy bien, perdón. Entonces, acá hacemos el registro, agregamos y de finaliza paso. Vamos hacia atrás, vamos a cerrar y cancelar. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos la baja. Si quieren, esta es la alta de equipos y acá se tiene que crear la baja. Cuando nosotros cerramos un punto de venta o reducimos nuestra cobertura de actividades, tenemos que también dar de baja esos puntos que se habían creado. Acá se va a seleccionar el tipo de baja. En este caso, por más que ponga cualquiera de los dos, no me va a salir ningún tipo de opción porque no tengo dado de alta este tipo de sistema de facturación. Pero en el caso de que lo tuviera, se daría de baja, se daría la lista de lugar, se pondría finalizar paso y con eso tendríamos la baja. Vamos a cerrar esta parte. Vamos acá y vamos a esto. Oficina virtual, electrónica web, ciclos, que son los tipos de facturación de los que habíamos hablado. Primero tenemos la suscripción. Vamos a agrandar. Como verán, por defecto, la parte de la cabecera ya está debidamente llenado. Y acá nos dice, ¿qué tipo de facturación queremos suscribirnos? Cuando yo realicé por primera vez mi registro de impuestos, esta es la parte que fue llenada para mi alta como parte de los que emitían por oficina virtual. Acá se escoge el tipo modalidad de facturación. Como verán, aquí tenemos electrónica por ciclos, que ya hemos explicado a qué se refiere. Aquí igual nos puede explicar. No tiene explicación. Luego electrónica web, que es la que decíamos que está en un servidor en una nube. Y finalmente, oficina virtual. Para cada uno de estos se va a agregar una solicitud describiendo el detalle de la facturación. Aquí va a salir la modalidad, la persona de contacto, es decir, la persona que va a realizar o bien el representante legal, que sería lo más conveniente, o la persona encargada. En este caso, por ejemplo, cuando yo realicé la alta, lo realicé a mi nombre, porque fui yo la persona de contacto y la única persona que iba a emitir. Entonces pone acá el nombre, el teléfono, el correo y la acción, qué es lo que va a realizar. En este caso, yo iba a realizar la facturación y otros. En caso de que sea en un punto sucursal, solamente podría realizar, digamos, la facturación, no podría anular ni hacer inactivación de ningún tipo, y así se puede crear diferentes perfiles para el tipo de uso que corresponda. De esa manera es como se da de alta esos tres tipos de facturación. Vamos a eliminar este procedimiento, este trámite, porque no lo vamos a ejercer, y vamos al siguiente. Personalización. En personalización lo que se hace es darle una configuración a la factura. Por ejemplo, acá ya está llenada la primera parte, como siempre. Y aquí me dice trámite de suscripción. Dice selecciona el código de suscripción previamente registrado. Es decir, tengo que haberme registrado en alguno de los tipos de facturación. En este caso, yo lo he hecho por oficina virtual y ese es mi trámite de suscripción. ¿Qué tipo de documento quiero realizar? El tipo de actividad, característica especial,
Aquí nos explica a qué se refiere. Y acá puedo poner un logo. En este caso yo no he puesto un logo porque no tengo, pero se puede poner. Y acá me da la opción de poner un nombre comercial. Esto es algo que surgió o que está en relación con el tema de que en Funda Empresa, que es la entidad que regula los nombres, si quieren, o que valida o legaliza el nombre, como parte de sus trámites, permite ya a las unipersonales tener un nombre comercial, cosa que antes no se permitía. Por ejemplo, yo como unipersonal debería tener un nombre comercial, mi mismo nombre, ¿sí? No otro nombre, sino el mío. Pero en este caso no se realizó de esa manera por, por todo lo que conlleva, por así decirlo. En su momento no lo realicé de esa manera, pero ahora se puede. Pues puede ser. Lo único que te prohíbe Fonda Empresa es que pongas un nombre propio como un nombre comercial que no sea el tuyo. Es decir, yo, por ejemplo, no podría poner como nombre comercial el nombre de mi mamá, por ejemplo, Teresa Irusta Miranda, digamos, o el nombre de mi papá. Tiene que ser mi nombre propio, por más de que el nombre de ellos no esté figurando como parte de un nombre comercial. Eso es la única restricción que han puesto con respecto al nombre comercial, porque ahora un unipersonal puede solicitar un nombre comercial. En este caso yo necesito activar la personalización, porque ya lo he personalizado en su momento para realizar la facturación, porque si no hacían la personalización en septiembre, no les permitían emitir facturas por oficina virtual. Volvamos acá. Y aquí vamos a la activación. Vamos a poner crear nuevo. Y acá tenemos el número de orden. Y acá tenemos los otros dos tipos de modalidad para activación. Puedo activar estos sistemas de facturación mediante este link, tanto la electrónica por ciclos como la electrónica web. En su momento, cuando inicié las actividades, también podía figurar oficina virtual. En este caso, yo no voy a validar ninguna de estas porque no me voy a asumir o no voy a traspasar mi tipo de facturación a ninguno de estos tipos de modalidad, pero esos son los que están permitidos. ¿Estaríamos claros hasta aquí? ¿Tienen alguna consulta tal vez? ¿Alguna consulta quizá? Una consulta. Dígame. Si se tiene ahora una ley de facturación organizada Ujú. y se tiene que armar a una facturación electrónica, Sí. solamente tenemos dos opciones, la electrónica web y la electrónica por ciclo. Sí, teniendo entendido de que la electrónica por ciclos es un tipo de facturación que la maneja impuestos. La electrónica web es una que consiste en adquirir un tipo de soporte técnico o software que permita la facturación en línea, que es la idea de la electrónica web. Entonces, si es electrónica web, obviamente solamente está activando para que sea eso. Tiene que registrarlo, sí, qué tipo de facturación es, pero no tiene que ser específicamente un solo tipo de proveedor. Existen diferentes tipos de proveedores. Lo único que se hace en este paso es activar esa opción para usted y luego generar los registros que ya hemos visto. Perfecto. Entonces, ahí lo veo Activarlo. activar. Sí. Exactamente, validarlo y después ya puede emitir las facturas. También puede emitir ambas, eso es algo importante. Puede emitir por electrónica web, computarizada y también incluso por oficina virtual. Algunas entidades que
facturaban por computarizada, es decir, en un equipo con un backup interno, tuvieron que solicitar la activación de la oficina virtual. ¿Por qué? Porque debido por la cuarentena no podían trasladarse hacia sus oficinas, a sus sitios regulares de trabajo y emitían facturas desde donde se encontraban y por lo tanto requerían activar. Entonces pueden manejar varios tipos de facturación, incluso pueden facturar por ciclos. La de ciclos, como le digo, es poco frecuente y se da en el caso de contribuyentes que emiten facturas constantes, es decir, a un número determinado de clientes con un importe, si quiere, en un canon regular en diferentes periodos fiscales. Y lo malo de la electrónica por ciclos es que si bien nos quita la responsabilidad de la elaboración de las mismas, también es peligrosa en el sentido de que si se comete errores, la inactivación y la rectificación de las mismas no es inmediata, toma su tiempo. Sería aplicarla en web. Claro, para los que ya tienen computarizada, sí. Y tal vez si quieren activar oficina virtual, por si quieren hacerlo desde cualquier equipo y mediante el software que maneja impuestos nacionales, que es el que da soporte a la facturación por oficina virtual. No se puede mantener. Se puede mantener, se puede mantener. Usa esa la factura. ¿Cómo? ¿Qué pasaría si se perdiese la computarización? Uh-huh. Y ese se usa un sistema de facturación para la... En línea. Ah, ya. Sí, se puede. Lo que pasa es que va a generar un número de autorización para la computarizada y un número de autorización para la electrónica web, para ambas. Esa es la idea, que ambas tengan un número de autorización diferente. Muy bien, a usted las gracias por la consulta. Vamos a salir y vamos a ir a la siguiente. Volvamos a la parte principal. Y acá tenemos, esto ya es electrónica web. Acá está el registro de certificados. No, un momento. Perdón. Ay, mil disculpas. Me equivoqué, tenía que volver hacia atrás y lo salí. Vamos acá. Acá está. Emisión. Yo, por ejemplo, realizo mi emisión por este sistema. Ahorita les voy a mostrar de un minutito. De arriba siempre está ya predeterminada el número de orden y los datos del contribuyente. El tema con el proceso de facturación en línea o por oficina virtual y en línea, es que una vez que se emite la factura, no emiten facturas de días anteriores ni días posteriores, se emite del día en que se está realizando el proceso de facturación. Sí, eso es muy importante tener en cuenta. Es decir, no podría emitir hoy una factura del 17, así como no podría emitir mañana una factura de hoy, ni hoy una factura de mañana. Va a salir con la fecha de hoy, en el caso, por ejemplo, de la oficina virtual. Entonces, en este caso se llena de esa manera. Yo reviso el tema de todos los datos y aquí ya viene el tipo de actividad económica. Como verán, tengo que llenar el lugar de emisión. La fecha es automática por defecto. Tengo que poner el nombre de quien estoy emitiendo la factura y el NIT. Hago el llenado y voy a la parte de arriba. Porque necesito primero determinar para qué es. Para servicios, número 1. Y número 2, ¿para qué tipo de actividad? Para la segunda, no para la primera. Pongo el detalle. Como verán, por defecto me salen esos anteriores glosas, pero en este caso estoy llenando con la que corresponde a esta factura. En este caso era por un tema de capacitaciones que se habían realizado y yo emito la factura a nombre de esa persona. En el caso del detalle, en el caso de la
de lo que corresponde a servicios va a ser diferente a lo que es por bienes. En el caso de bienes va a venir en una columna en el medio que hable sobre cantidades, mientras que en una de servicios simplemente va a haber el detalle y el subtotal. En ese caso voy a poner en, en lo que yo he realizado, facilitador, em, facilitador en curso de asesor tributario. Concluyo del nombre y pongo el importe. En este caso, el importe era 160. Para poder validar la factura y para que salga el importe de total, siempre tengo que apretar más. Pongo finalizar paso, pongo aceptar y de esta manera se emitió la factura. Antes, de manera directa, apretando en el iconito del disquete, podía realizar el guardado en PDF en mi computador. No sé por qué, no sé si es una cuestión de mi internet, de mi uso de Google o si es parte de lo que ha sucedido con impuestos, pero no puedo realizar ese tipo de emisión. Dame un segundito, voy a conectar la computadora. Mm, Muy bien, entonces, antes, como les decía, sí podía hacer ese guardado. Sin embargo, ahora ya no. En cualquier caso, no se pierde el documento fiscal. Ustedes van a poner finalizar paso y van a generar ese documento fiscal. Vamos acá. Una vez que concluyo, voy a ir a operaciones complementarias. Vamos aquí. Pongo finalizar paso. No puedo generar, como les decía, con el disquete como antes. Entonces pongo finalizar paso, pongo aceptar. Y esto, por si acaso, yo lo guardo, que es el número de orden. En PDF, como siempre, conclusión del trámite, y lo guardo en la carpeta que yo vea conveniente. Lo pongo entre la facturas de venta, pongo sí, pongo finalizar paso, pongo aceptar, y como verán ya no hay trámite en proceso. ¿Cómo hago para poder obtener mi factura? Bueno, voy a opciones complementarias, voy a inactivación de facturas, perdón, voy a consultas y reimpresiones y reimpresión de reportes. En la parte de tipo de trámite busco oficina de emisión por oficina virtual y voy a poner lupita, buscar. Y aquí están todas las facturas que yo tengo. Como verán, vuelven a empezar en la página 7 en la factura y como verán hay dos 5, una por la primera actividad y otro por la segunda actividad. Los números de trámite, como verán, los números de autorización son diferentes. Este es para esta actividad, para el tema de docencia. Y todos los procedimientos o los tipos de control están de acuerdo a lo que corresponde. Y el descargado se genera automáticamente, lo manda por defecto a la a la carpeta de descargas, ¿sí? Entonces no hay ningún inconveniente al respecto. ¿Hay alguna consulta con respecto a la emisión de la factura? ¿Estaría claro el tema de la emisión? Tampoco es muy complicado, como verán, es bastante sencillo. Lo único que sí tienen que tener es una red de internet estable, porque incluso como se genera en PDF, lo pueden enviar por WhatsApp, es decir, ya no necesitan tenerlo en físico, no necesitan imprimirlo y dejárselo, a no ser que el contribuyente así lo vea conveniente. Pueden directamente enviarlo por correo electrónico y demás. Ciertamente eso genera cierta inseguridad,
pero hay que contemplar de que ese tipo de realización de facturación no es necesariamente negativo, ¿sí? Bueno, ¿les parece si lo dejamos por hoy hasta acá? Y mañana concluimos con el tema de facturación virtual. Lo más complicado ya lo hemos explicado, el resto va a ser un tema más, más de ver, porque ya estaríamos en esta parte de la modificación del logotipo, que no es muy complicada, consultas y reimpresiones, que solo tiene dos opciones, esta de opciones complementarias, que igual solo tiene dos opciones, y esta que solo tiene una opción, que no es muy largo. Entonces yo estimo que podríamos acabarlo en la primera hora de la clase o tal vez en los primeros 45 minutos y ya entrar de lleno con el tema del Ministerio de Trabajo, que tampoco es tan largo, estimo que podríamos acabar ambos mañana. En el mejor de los casos y en el peor de los casos, empezar el día miércoles con el Ministerio de Trabajo y jueves y viernes dedicarnos al tema de las AFPs. ¿Estaría de acuerdo? Sí. Muy bien, muy bien. Entonces nos vemos. Sus nombres, por favor, al chat. Muchas gracias.